Hola, bienvenidos a esta lección donde vamos a ver cómo realizar imágenes para nuestros anuncios sin necesidad de depender de un diseñador. Es bueno y trabajar en equipo siempre es positivo y trabajar con profesionales aún más, pero no siempre tenemos la posibilidad de poder trabajar o invertir en profesionales. Así que os voy a enseñar una herramienta muy interesante. Se llama Canva, canva.com. Aquí vamos a poder desarrollar nuestras imágenes para crear imágenes impactantes con los tips que habíamos visto en la lección anterior y poder, bueno, pues ir creando diferentes tipos de imágenes y creatividades para poder montar nuestros anuncios, ¿no? Solo tenéis que entrar en canva.com y registraros. Y a partir de ahí tenéis una herramienta gratuita. También hay una parte de pago, pero bueno, la verdad que la parte gratuita es bastante amplia y no es necesario pagar para poder utilizarla. Una vez que entréis en el panel de control de Canva, vais a tener acceso a diferentes diseños. Están estructurados por diferentes tamaños en función de lo que queramos. Pues, por ejemplo, estructurados para Facebook, para Instagram, para posts, para stories, para presentaciones. Es decir, vamos a tener muchísimas, como veis aquí, muchísimos tipos de estructura. Nosotros vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, como si fuera un post para Facebook. Fijaros que aparece aquí post para Facebook, simplemente tenemos que darle y nos va a abrir, nos va a habilitar, bueno, pues todo lo que son las plantillas, ¿no? Fijaros bueno, tenemos aquí el lienzo en blanco y vamos a tener un desarrollador a la izquierda de diferentes elementos para incorporar fotos, elementos, iconos, textos, incluso vídeos, fondos y archivos propios personalizados. Así que, bueno, vamos a empezar y os voy a mostrar un poquito cómo podríamos plantearlo. Luego también tenemos otras plantillas ya creadas que podríamos usar simplemente para crear nuestro anuncio. Si pinchamos sobre una plantilla, fijaros que ya tenemos la plantilla. Podríamos ir a nuestros archivos, subir, por ejemplo, una imagen. Vamos a subir esta imagen que tenía aquí. Ya la tenemos, está cargando. Podríamos ir editando el texto. Imaginaros que vamos a hacer un anuncio para promocionar nuestra consulta. Por ejemplo, esto lo borramos. Y podemos arrastrar la foto que habíamos añadido previamente. Podríamos llevarla al fondo. Esta foto no sería quizás la más adecuada para esto, pero imaginaros que podríamos poner esta otra que es más ancha. Solo tenemos que editar, ampliar para ponerla del tamaño que queremos. Lo podemos pasar al fondo. Esta la vamos a quitar. Vamos, se ha quedado pegado. A ver. Sí. Esto podríamos ponerlo pues mucho más estrecho si quisiéramos y traernos esto hacia aquí para que destacara un poquito más la foto. Vamos a ver esto. Sí. Podríamos cambiar el color, por ejemplo. Aquí tenemos en la parte superior izquierda el color, poner un color pues, más corporativo. Esto, por ejemplo, podríamos borrarlo y si queremos, por ejemplo, añadir
Por ejemplo, otro tipo de foto, otro tipo de, perdón, de letra, pues tendríamos aquí texto. Fijaros la cantidad de tipografías que tenemos. Imaginaros que vamos a poner esta. A veces, ahora, a veces se pisan y hay que darle de nuevo. Un poco lento. Vale, consulta gratuita. Bueno, fijaros que podríamos hacer diferentes composiciones. También podríamos usar elementos. Por ejemplo, si quisiéramos hacer una composición desde cero, podríamos usar, por ejemplo, diferentes elementos. Imaginaros que queremos hacer un botón. Vamos a empezar de cero. Imaginaros que queremos hacer un botón. Vamos a poner, por ejemplo, esta composición. Vamos a añadir una imagen. Tenemos aquí imágenes guardadas en nuestro archivo. El fondo amarillo, como comentábamos, es muy interesante. A ver, ahora. Imaginamos que queremos borrar, por ejemplo, los iconos. Simplemente dejar el fondo. Imaginaros que, por ejemplo, queremos hacer un botón, como os comentaba, pues podemos cargar un elemento cuadrado. Simplemente aquí mismo en formas, por ejemplo, podríamos cargar un cuadrado. Lo podríamos poner del tamaño correspondiente. Podríamos dar color, por ejemplo, para que destacara sobre el amarillo. Y así tendríamos un botón, ¿no? Podríamos ser mucho más sofisticados, ponerlo más ordenado. Podríamos poner una mano, por ejemplo. Si quisiéramos, del tamaño que quisiéramos. Bueno, ya digo que con esta herramienta podemos hacer muchísimos diseños para al final intentar hacer composiciones que, bueno, pues que parezcan un anuncio, un cartel, como por ejemplo, aquí tenéis una hecha por mí, bastante reciente. Y bueno, fijaros como simplemente un título, un botón, algunas letras. Lo importante de esto, sobre todo, es tener en cuenta de que Facebook limita mucho el uso de letras. Así que es muy importante comprobar que nuestra imagen
pues no tiene demasiadas letras para que Facebook no la dé como válida. Así que no debemos de poner más de un 20% de letra en función del tamaño de la imagen y eso significa que podemos poner muy poquita letra en nuestras imágenes. Facebook prioriza solo fotos por encima de textos. Así que os voy a dejar un documento adjunto donde vais a tener un link para una URL para comprobar vuestras imágenes. En este documento vais a tener, os lo muestro, vais a tener, a ver, aquí tenéis el documento, vais a tener el link y vais a tener cómo os apreciaría Facebook en función de la calificación para que sepáis tanto cómo os va a mostrar las calificaciones y también cómo corregirlo en función de la calificación que os dé. Este documento lo dejaré adjunto en esta clase, en este módulo. Más cosas. Esto va a enlazar aquí, esta es la URL, y solo tenemos que subir la imagen. Subiríamos una imagen, en este caso, por ejemplo, voy a subir esta, que es solo foto. A ver qué nos dice. Ahora, nos la da como válida, el anuncio se mostrará con normalidad. En función de la cantidad de texto, como os decía, os va a dar una nota y lo importante es que siempre tengamos el aprobado de Facebook para nuestras imágenes. Así que espero que esto os ayude, os invito a, bueno, pues a hacer muchas pruebas, a tener esa creatividad, ¿no? Para crear vuestros propios anuncios. Evidentemente, cuanto más tiempo le dediquemos a la herramienta y más tiempo le dediquemos a crear nuestras imágenes, pues más posibilidades de tener creatividades de éxito. Bueno, y sobre todo hacer muchas pruebas A/B, ¿no? Hacer muchos ensayos, comprobaciones y probar para que Facebook os diga cuáles son las mejores imágenes para vuestros anuncios. Así que nada, espero que os haya gustado esta clase, os invito a usarla, como os decía, mucho y a compartir con nosotros vuestras creatividades para ir viendo cuáles son las que mejores os funcionan. Nos vemos en la siguiente clase.